primero que todo, darle la bienvenida, ¿cierto?, a esta segunda tutoría que preparamos con harto cariño con los profes, con Miguel, ¿cierto?, con Carolina y con Juana. Estuvimos tratando de revisar en lo posible todas todas las tareas que ustedes enviaron, las revisamos, ¿cierto? Nos sirvió para hacer resúmenes, ver más o menos cuál parte del contenido está siendo más denso para ustedes. La idea es que revisemos hoy los problemas que tuvieron en todas estas instancias, que reforcemos esos contenidos, ¿ya? Y que si tuvieron alguna duda en el desarrollo, ahora es el momento en el que pregunten, que salgamos de esa duda, si hay alguna parte de las actividades que consideraron que era muy difícil, que lo revisemos para que eh, puedan tener la idea que nosotros queríamos transmitirle, ¿ya? Lo que pasa es que son demasiados contenidos y nosotros toda la semana nos juntamos y tratamos de resumir y condensar esto para que ustedes puedan tener los contenidos focos para la evaluación, pero es mucho más que esto lo que sale en el libro si lo han podido revisar, así que un poco ahí de estudio por las de ustedes también les ayudaría bastante a llegar más preparados, ¿ya? Eh, Solo para confirmar, están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Ya, gracias. Lo primero, ¿cierto?, que nosotros les tratamos de reforzar en todas las presentaciones tiene que ver con las etapas de la historia, ¿ya? Las etapas de la historia y los hechos que separan estas etapas de la historia. Nos dimos cuenta de que les costaba un poco poder distinguir ya imágenes y poder asociarlas automáticamente a estas etapas de la historia. O sea, no es necesario que se sepan los años específicos de cambio, ¿cierto?, de la etapa, pero sí es importante y les va a ayudar mucho saber cuáles son los hechos, por ejemplo, para poder distinguir si les mostramos una imagen u otra, a qué etapa corresponde, ¿ya? Eh, si pueden repasar esta parte de las etapas de la historia, si se pueden aprender de memoria, mucho mejor. Si no, lo importante es que sepan asociar o que Disculpa, tengan. se escucha todo acoplado y cortado. Disculpe, no entendí. Si se escucha acoplado, por mientras las personas que estamos guardando silencio, podríamos silenciar los micrófonos para que no haya rebote. Ah, quizás por eso. Sí, puede ser. Perdón, mientras el profesor Emilio explica. Ya. Sí, puede ser que sea por eso. Tendrían que haber dos dispositivos en el mismo lugar, pues se puede producir acople. Entonces, lo que les decía con respecto a la importancia. A ver, un segundo. Alguien levantó la mano, alguien chuteó. Ya, a la importancia de conocer las etapas de la historia primero, saber que son la prehistoria, la edad antigua, la edad media, edad moderna y edad contemporánea. Primero, ¿ya? Luego que hay hitos o separaciones o hechos que sucedieron, ¿ya? Que las personas que estudian historia determinaron que era un hecho tan importante que separaba a las etapas, ¿ya? O a las edades. Y, por ejemplo, tenemos que la prehistoria, ¿cierto?, finaliza con el inicio de la escritura, ¿ya? Se fija que no le pusimos fecha porque en realidad que se aprenden las fechas de memoria no es tan importante como que sepan qué fue lo que separó a la prehistoria de la edad antigua, y es la invención de la escritura, ¿ya? Y cuál es el hecho histórico que hizo que la edad antigua, o se determinara que la edad antigua finalizara, es la caída del Imperio Romano, ¿ya? Estamos acá. La Edad Media, por ejemplo, empieza obviamente cuando cae el Imperio Romano y finaliza, bueno, hay dos hechos, la verdad, pero el principal es el descubrimiento de América o también la caída del Imperio Romano de Oriente. Está la caída del Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. Cualquiera de los dos eventos son tomados como válidos para el término de la Edad Media, ¿ya? El descubrimiento de América o la caída del Imperio Romano de Oriente. Luego de eso empieza la Edad Moderna, ¿cierto? La Edad Moderna empieza con el descubrimiento de América y termina con la Revolución Francesa, ¿ya? Si quieren ir anotando los eventos, ideal,
¿ya? A pesar de que ya estaban en las presentaciones que le habíamos mandado antes. Y la edad contemporánea inicia con la Revolución Francesa y finaliza hoy, ¿ya? O sea, no finaliza hoy, es hasta hoy. Nosotros en el primer formulario les pusimos unas preguntas. De pronto, quizá a ustedes les gustaría situar algún evento que consideran importante y quisieran saber en qué edad, por ejemplo, está. Me imagino que a más de alguno le interesaría, por ejemplo, saber cuándo nació Jesús, ¿cierto? ¿Les gustaría saber? Jesús nació en la prehistoria, en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna o en la edad contemporánea. ¿Sabrían decirme eso? Edad antigua. En la edad antigua, ¿cierto? Jesús nació en la edad antigua. Si bien nosotros decimos que nació en el año 0, porque desde ahí empieza nuestro calendario, el tiempo es mucho más atrás que eso, ¿cierto? Y efectivamente está en la edad antigua el nacimiento de Jesús. ¿Hay otro evento histórico que ustedes quisieran saber dónde está, dónde fue acontecido, en qué edad, por ejemplo, para que nosotros les ayudemos, les indiquemos dónde fue? Ya, si no hay ninguno, lo pueden escribir si es que no lo quieren nombrar. Más que Espera, nada, más que nada curiosidad, ¿ya? ¿Cómo? sí, yo tengo curiosidad. En mi tiempo se nos enseñaba que la época contemporánea empezaba en la Revolución Francesa y Exacto. terminaba en la Revolución Industrial. Y después teníamos la Edad Moderna, que era desde la Revolución Industrial hasta nuestros días. Estoy súper claro que eso ha cambiado y hoy día parece que queda todo como en época contemporánea. Sí, mira, la verdad es que la edad moderna empieza después de la Edad Media, ¿ya? Empieza después de la Edad Media. ¿Y por qué se llamó moderna? Porque en ese momento, como que en esos tiempos, estaban, dentro de la Edad Moderna, estaban haciendo esta clasificación, ¿ya? Y de repente dijeron, ya, vamos a clasificar toda la historia hacia atrás y esta va a ser la Edad Moderna, o sea, la edad de hoy. Después, con el tiempo, los historiadores determinaron que habían ocurrido un montón de acontecimientos, ¿cierto?, que justificaban que ya estábamos en otra edad. La edad contemporánea es la edad actual en la que vivimos. Hay muchas personas que dicen que ya estamos en otra edad, como en una edad digital, ¿cierto? Que se dan como las condiciones para que haya otro hito y exista una nueva edad. Pero la edad contemporánea inicia con la Revolución Francesa y todavía no finaliza en el papel, ¿ya? No sé si ustedes, por ejemplo, un ejercicio bueno sería que no... Más o menos. ¿Cómo? ¿Cómo? No le escuché. No, pero continúa. Les vamos a recordar por mientras a la gente que las que no han escrito su nombre en la lista en el chat, por favor lo vayan escribiendo. Y cuando quieran hacer alguna duda, prendan su micrófono. Y mientras el profe Emilio está explicando, por favor mantengámoslo en silencio. Gracias. Claro, sí, sí, estaría bueno. De repente nos emocionamos un poquito explicando las cosas y nos vamos un poco para el lado. Bueno, lo que le iba a preguntar como para cerrar esta parte de la etapa, si les parece correcto lo que le estaba diciendo ahora último. O sea, hay mucha gente que discute el tema de que ya deberíamos tener una nueva edad, una edad digital, por ejemplo, o con otro nombre, debido a todos los cambios tecnológicos que han estado yendo y que nos separan mucho de lo que pasó, por ejemplo, en la guerra mundial y todo al respecto. Entonces, denle una vuelta a eso, pues. Piensen ustedes si creen que se justifica a nivel de la historia que se clasifique o que estemos con una nueva edad, ¿ya? Es para que lo piensen un poquitito en la casa. Eh, Nosotros les mencionamos que nos dimos cuenta que les costaba un poco, así como viendo imágenes, determinar a qué edad corresponden. Entonces nosotros seleccionamos un montón de imágenes que son bastante características de periodo, ¿ya? Por ejemplo, estas imágenes que están acá hacen clara alusión a la prehistoria, ¿cierto? Se pueden ver cosas muy características de la prehistoria, personas haciendo fuego, con ropa de piel o con muy poca ropa, ¿cierto? Usando instrumentos de piedra,
dependiendo del fuego, ¿cierto? Con viviendas más precarias, con menos tecnología. Entonces, como tips para que puedan determinar, pueden ver un montón de escenas muy características en estas imágenes que los pueden ayudar a determinar que, por ejemplo, estas imágenes pertenecen todas a la prehistoria, ¿ya? Asimismo lo hicimos con la siguiente, con la Edad Antigua, ¿ya? Las civilizaciones griega, romana, egipcia que estudiamos están todas en este periodo de la historia, en la Edad Antigua, ¿ya? ¿Y cuáles son las características principales de esta edad? Como tips que les podemos dar, ¿cierto? Las vestimentas son muy características, las túnicas, ¿cierto? O sea, si ven una escena como esta, pueden determinar inmediatamente que es Roma, ¿cierto? Que es Roma y que independiente del periodo que vamos a hablar más adelante, esta imagen yo la veo y puedo decir es Roma, por lo tanto es la edad antigua, ¿ya? Si tuvieran que hacer una clasificación. ¿Les recuerda a alguna otra civilización de las que revisamos esta imagen que está acá a la derecha? El teatro, por ejemplo. ¿Pueden asociarlo con algo de lo que hayamos estudiado? No sé si recuerdan que hemos hecho hartos ejercicios de análisis de imágenes, no sé si recuerdan alguna clase anterior a la de Roma, en la cual trabajamos con eso, con imágenes bastante parecidas. El Coliseo. Bien, Es similar, sí, ¿cierto? ojo, muy Es similar, importante. es bastante similar, ¿ya? Pero esto es un anfiteatro, es de los griegos, ¿ya? Los griegos tenían, eran muy apasionados por el arte, por el teatro, por la música, y este es un anfiteatro. Ellos tenían esta estructura para poder ver bien, ¿cierto? Todo hacia el centro y representaban obras de teatro, ¿ya? De música. ¿Ya? Muy similar al Coliseo. De hecho, los romanos tomaron muchas cosas de la arquitectura griega, por ejemplo, esto para su infraestructura también. Entonces, por eso se parece mucho. Y estos jeroglifos, ¿cierto? Egipcios son muy característicos de también la etapa antigua de la civilización egipcia. Si ustedes los ven, lo asocian de inmediato con los egipcios, ¿cierto? Esa forma de dibujar, los colores, la vestimenta, ¿ya? Pueden asociar inmediatamente con la civilización egipcia, que si bien no la hemos estudiado en detalle, porque el contenido hasta ahora ha sido Roma, Grecia, ¿cierto? Ese tipo de civilizaciones. Como cultura general, la civilización egipcia también está presente, inmersa en esta etapa. Y tienen muchas interacciones también entre las civilizaciones. Disculpe, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ah, sí, disculpa, que ¿Alguien yo no levantó veo la cuando, mano ahí? no veo cuando Sí, levanta la no, mano. yo estoy atento, no se preocupe. Ya, vale. ¿Alguien levantó la mano? ¿Matías será? Sí, yo fui, pero me aprendí mal, disculpe. Ya, Ya, ningún problema. vale. Pero le hace Sí, yo. sentido las imágenes, ¿cierto? Que son bastante características de las civilizaciones que hemos visto. Profe Emilio, ¿puede devolverse un poquito a la imagen anterior? Por favor. ¿Esa? La de esa. Ya. Vale. Curso. Pregunta. En la imagen que estamos viendo, ¿qué características ven ustedes? ¿Qué cosas se repiten en las tres imágenes? Por favor, respondan, prendan los micrófonos. Recuerden que para que la clase tenga mayor profundidad tenemos que conversar. Entonces, le repito la pregunta. De las imágenes que estamos observando, ¿qué elementos ustedes creen que se repiten en las tres imágenes? ¿Qué observan? Agricultura. Alimentos, Ya. convivencia. Ya, eso. Pero fíjense ahora en ¿qué tipo de artículos manipulan con sus manos? ¿Son artículos muy complejos? ¿Son alimentos, o sea, son artículos muy elaborados? ¿Cómo los ven? Rústicos. Rústicos, Excelente. ¿cierto? Bien. Ahora, profe, Son cambiemos a la piedras, siguiente imagen. son palos. ¿Qué vemos? ¿Qué elementos comunes vemos en las imágenes, chiquilla y chiquillo? Por ejemplo, ¿qué se repite? Delante vimos que se repetía la agricultura, que se veía que andaban con poca ropa. ¿Acá qué se repite? La ropa. Bien, la ropa. ¿Qué más? ¿Qué más se repite? Como personas importantes de la época.
Ya, muy bien, sí, porque por lo general se replicaban imágenes de personas importantes. Fíjense, ¿cómo son los edificios? ¿Se parecen a los de la imagen anterior? ¿Se parecen o no se parecen? No. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Por ahí escuché un no. Porque en realidad no se parecen. Si se dan cuenta, en las imágenes que hablan de la edad antigua, siempre vamos a encontrar elementos comunes como construcciones grandes, o también conocidas como construcciones monumentales. Y por ejemplo, la vestimenta también un rasgo común. Como explicaba el profe Emilio, cuando analizamos imágenes, tenemos que observar elementos que tengan en común las imágenes. Y eso nos permite reconocer a qué periodos son. Si vemos pura imágenes con gente con poca ropa y trabajando con artículos de piedra, la vamos a asociar con la prehistoria. Si vemos gente en coliseos o anfiteatros o dando grandes discursos con trajes rojos y con coronas de flores en la cabeza, probablemente sean de la antigua. Eso es lo importante que aprendamos. Dele, profe Emilio, porque vamos a continuar con este ejercicio. Vale. Mira, por ejemplo, acá estas imágenes, según el orden, ¿a qué edad creen ustedes que pertenecen? Para que vamos analizando. A ver, por ejemplo, hay reyes, hay castillos, hay caballeros. ¿A qué edad te suena? Como la Edad Media. La Edad Media, ¿cierto? Excelente. La Edad Media. O sea, hay muchos componentes que nosotros asociamos inmediatamente al tiempo medieval, ¿ya? Reyes, caballeros, cruzadas, ¿cierto? Las cruzadas, yo más que nada por eso lo identifiqué por las cruzadas. Campesinos, ¿cierto? Por lo general, chiquillos, Exactamente. las imágenes medievales siempre van a tener rasgos católicos. Siempre van a tener alguna cruz, siempre va a aparecer alguna figura de un papa, de algún castillo. Y si se dan cuenta, aquí ya no aparecen grandes, así explanadas grandes, sino que aparecen como castillos, aparecen ya como relatos de guerra. Son distintas las representaciones. Muy bien ahí. Claro. Son elementos muy, muy característicos que ustedes, si ven un castillo, por ejemplo, pueden de inmediato así asociarlo de forma automática. Si ven caballeros, ya, reyes. A pesar de que en tiempo hasta la edad contemporánea ahí se pueden ver reyes, pero los vemos de forma distinta vestidos, ¿cierto? Parecen más militares. No son como de esa forma. ¿Ya? Por ejemplo, ya, en esta edad, vamos, necesito que me digan qué piensan ustedes qué edad es. ¿Ya? Si logran identificar alguna imagen, si les parece conocida, que digan. Imágenes de... ¿Logran identificar alguna imagen, chiquillos? ¿Qué ven en las imágenes? Fíjense. Ese es como de Cristóbal Colón. De Cristóbal Colón. Bien. Muy clásica esta imagen, muy clásica son pinturas que como los artistas han retratado el descubrimiento de América. Cristóbal Colón, ¿cierto? El Renacimiento con Da Vinci. Bien, muy bien. No alcancé a entender. El Renacimiento, exactamente. Elemento muy importante. Cuando vemos imágenes del Renacimiento, no vamos a ver imágenes católicas. Cuando vemos imágenes del Renacimiento, la imagen está centrada en los seres humanos. Es muy importante eso. Si se dan cuenta en el dibujo de la imagen de abajo a la izquierda, el dibujo que aparece el hombre, esa misma, con las manitos abiertas, es una imagen claramente antropocéntrica. Cuando decimos que es antropocéntrico, quiere decir que está asociado al ser humano. ¿Ya? Muy importante. Ser humano. Mira nomás, profe. Ya. Y tenemos acá una colección de imágenes que también son bastante características de un periodo de la historia. Yo les voy a dar una pista, o sea, les dijimos cuáles son los hitos que marcan siempre cuando inicia. Esta, por ejemplo, esta pintura representa la Revolución Francesa. Por lo tanto, ¿qué periodo de la historia creen que es que estamos retratando acá? ¿Como la Edad Moderna? La Edad Moderna la retratamos acá atrás. Esto pertenece a la Edad Moderna, ¿ya? Claro. ¿Contemporánea? Contemporánea. La Edad Moderna finaliza con este evento y empieza después otra época, que es la contemporánea, efectivamente. ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿qué podemos ver en esta? ¿Qué conocen? ¿Habían visto alguna vez o así? ¿Conocen a estos personajes?
o estas banderas que suenan, Sí, sí. ¿A quién reconocen? Bueno, a Hitler, a Hitler, Ya. ¿cierto? Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? claro, sí. ¿Alguien Este reconoce personaje al acá cab- es más rebuscado. ¿Alguien reconoce ese caballero pelado de ahí? No, la verdad que no. ¿Nadie lo reconoce? Les voy a dar una Stalin, pista. Miren el idioma que está atrás. Es como Stalin, ruso, ¿cierto? Ah, Stalin, ruso, sí. No, no es No, Stalin, no pero es va por Stalin, ahí, es la un versión amigo. rusa. Es un amigo de Stalin. Lenin, Lenin, Bien, Lenin. Exactamente. Señor Lenin. ¿Ya? que no se llama Lenin. No, Vladimir ¿cómo se llama? Ilyinov. ¿Sabe cómo se llama, no? No, Lenin es el hermano, el que había muerto antes, no me acuerdo el nombre. Es Vladimir, si no Vladimir me Ilich equivoco. Ulyanov, así se llama. Vladimir Sí, Ilich. sí. Ilich Ulyanov. Exactamente. Bueno, este señor también Y está, ocupa el ¿cierto? nombre de Lenin, ¿Cómo? Dale ocupa nomás, el profe. nombre de Lenin en honor a su hermano que había muerto antes. Muy buen dato. Buen dato. Buen dato. Y esta última imagen, para los que no, para no dejarlo como pendiente, ¿cierto? Retrata la Guerra Fría. ¿La Guerra Fría? Sí. Ya. Entonces vamos a hacer una actividad que tiene que ver con lo que revisaron en el primer formulario superior. Y vamos a ver si es que estamos correctos, ¿ya? Por ejemplo, esta actividad es de reconocer imágenes. No vamos a... necesito que me digan conceptos. A lo mejor no saben qué es, pero que me digan conceptos que se les viene a la cabeza cuando ven estas imágenes. Cuando ven esta, por ejemplo, ¿qué se les viene a la cabeza? Siguiendo con el ejercicio que estamos haciendo de reconocimiento de imágenes. Aparte que esta imagen la revisamos en clase, así que si alguien estuvo atento en clase o atenta, puede recordarse qué imagen No era. necesariamente que se Será sepa la el nombre. construcción histórica. Digan conceptos, hagamos como lluvia de ideas. Eso, justamente. Construcción histórica. ¿Cómo? Bien. ¿Alguien dijo antigua Grecia? Sí, yo, la antigua Grecia. Antigua El Grecia. Coliseo romano. Ya, exactamente. Es como súper típica de Grecia, ¿cierto? Y los romanos la copiaron mucho también esta arquitectura. ¿Ya? Columnas grandes, ¿cierto? Se ve como magnífica la arquitectura. ¿Ya? Efectivamente está asociada a la antigua Grecia. ¿Ya? Esta imagen, así que la pueden ver y la pueden asociar inmediatamente. La imagen de la derecha, por ejemplo, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando la ven? El Coliseo romano. Famoso. Los romanos, ¿cierto? Sí. Roma, gladiadores. ¡Ojo! Eso. Hay varios coliseos, pero ese es el Coliseo romano, muy importante. Existieron muchos coliseos porque antiguamente era común que las batallas de gladiadores. Entonces no es que solamente haya existido uno solo, Como sino que que los el Coliseo de Roma es el más importante y el más grande porque en la antigüedad Roma era la ciudad más importante del mundo europeo. Ya, para que lo sepan. Exactamente, lo pueden asociar inmediatamente. Esta imagen de acá, por ejemplo, ¿a qué la podrían asociar? Es como más difícil, ¿ya? Pero el tipo de arquitectura hay unas similitudes, ¿cierto? Podrían ver a qué se parece, tratar de ver, no sé, Ese es como un puente, ¿no es cierto? Puente. parece un puente, ¿cierto? Parece un puente, Será el acueducto. pero es un acueducto. Bien. El acueducto. Exactamente. Tiene la Sí. misma forma que el puente, y eso es para que vean lo importante que fue la ingeniería en Roma, que usamos la forma en cómo ellos construían para seguir haciendo hasta el día de hoy. ¿Ya? Nosotros hacemos puentes hoy en día, pero los romanos acueductos para ¿Alguien agua. por casualidad, perdón, profe, ¿alguien por casualidad sabe para qué sirve un acueducto? ¿O para qué se imaginan que sirve un acueducto? Que lleva el agua a la ciudad. Bien, excelente. ¿Y por qué será necesario llevar agua a la ciudad? Porque el agua es necesaria en la ciudad. Ya, Es recuérdenlo muy bien porque eso, al principio, aunque suena súper Exactamente. lógico, es muy importante. Porque piensen que para el año, piensen hace 2000 años atrás cuando no existían grúas, no existía electricidad, no existía petróleo, benzina, no existía nada de lo que conocemos hoy día, la gente construía ese tipo de edificios.
Y modificar un río, llevar agua de kilómetros de distancia, es una obra de ingeniería muy compleja. Claro. Sobre todo sin los instrumentos que tenemos en la actualidad. Entonces muy importante que recordemos como la importancia que tienen estas construcciones que hasta el día de hoy perduran. O sea, ya tienen más de 2000 años de Más de antigüedad. 1000 años. Eso. Exacto. Dale, Además profe. además porque los romanos, en especial, tenían una afinidad con la arquitectura y la limpieza. Son ellos los que hacen los primeros baños, las primeras piscinas, las incluyen dentro de las mansiones también y dentro de la ciudad. Exactamente. Excelente dato. Muy buen dato. Están pasando con los datos buenos. Ya, y esta última imagen que está acá, la pueden reconocer, es bien parecida, ¿cierto? Es parecida. Es como una catedral. Templo, sí, Templo. Por ejemplo, sí. exactamente. Por ejemplo, recordemos, dijimos que había un elemento en común. ¿Qué elemento en común tenemos entre las dos imágenes de la izquierda? Se Fíjense. parece mucho. ¿En qué se parecen? Son muy parecidos, ¿cierto? Demasiado La parecidos. columna. Los capiteles, En las columnas, los bien. capiteles. Los Profe, capiteles, muy bien. ¿En qué más se parecen? La forma. profe, una consulta. Bien, excelente. Entonces podríamos decir que tal vez serán de una civilización similar. Sí, puede ser. Ya. ¿Y de qué Puede ser. civilización asociamos la primera imagen? ¿Recuerdan con qué civilización la asociamos? Griega. Con la de Roma. Con los Bien, griegos, excelente. Entonces la segunda imagen, ¿de dónde sería? La imagen ¿Cómo? de abajito. Si es muy Griega. similar a la de arriba. La de Roma, ¿no? Profe, romano. No, pues chiquillos, si estamos hablando de De Grecia. Grecia. Excelente, de Grecia. excelente, sí, sí. les puede sonar Eso. quizás que un poco obvio, porque la tenemos acá arriba, Ah, ¿ya? arriba. Pero era como para reforzar la idea. Era como que, ya, la ven viejita aquí y aquí, así toda nueva. ¿Qué pensarán? ¿Será de otra civilización? No, es igual, tiene los mismos parámetros, ¿cierto? De la columna, de todo eso, forma. Entonces, tiene que llegar eso, ¿verdad? Dale nomás, profe. Ya. Vamos a quitar la clase. Sí, nos queda poquito tiempo, se pasa volando. Vamos a la actividad 2 entonces. Vamos a revisar algunas cosas que ya hicimos. ¿Ya? Ya enviamos la correcta, pero hay que ser claro. Reforzar ese conocimiento. ¿Ya? A ver si se acuerdan de esta pregunta. El texto. ¿Quién puede leer el texto, por favor? Emilio, disculpa, ¿puedes repetir que te escuchaste súper bajo? Ah, sorry. Espera, me voy a subir el... Sí. Pues mientras yo les cuento, mientras el profe Emilio ahí soluciona su detallito, que la actividad que viene ahora, a continuación, vamos a revisar un par de preguntas que vimos en clase y que encontramos que hubieron varios errores. ¿Por qué les vamos a mostrar estas imágenes? Porque probablemente cuando ustedes tengan que hacer la examinación para pasar de curso, les vayan a aparecer preguntas que son muy parecidas a estas. Entonces tienen que fijarse en dos factores, que sería muy bueno que lo anotaran en sus cuadernos. Tienen que fijarse en el tipo de pregunta que le están haciendo y, muy importante, tienen que leer muy bien las instrucciones de las preguntas. Chiquillas, chiquillos, es muy importante. En las preguntas de historia, sobre todo del ramo de historia, la trampa siempre está en la forma que está escrita la pregunta. En la instrucción, exactamente. Siempre la trampa va a estar ahí. Porque nos hemos dado cuenta y elegimos estas preguntas porque hay varios errores que son de lectura. O varios errores que no leyeron bien la instrucción. Y por eso se las queríamos mostrar, porque los errores más clásicos en las preguntas de historia son esos. ¿Ya? Para que tengan atención. Así que Ya. dale nomás, profe Emilio. Estemos entonces, ya, leamos cuál es la actividad. O sea, a continuación, lee el fragmento de la imagen de acá y marca las casillas donde aparezcan comentarios falsos respecto al texto leído. Falsos. Esa es la clave de este ejercicio. ¿Ya? ¿Hay alguien que me pueda apoyar leyendo lo que dice? ¿Alguien se motiva a leer? ¿No? Ya, yo leo, profe. Vale. Dale. En el desarrollo de las primeras civilizaciones, el espacio fue muy importante. Estas primeras comunidades se localizaron en torno a ríos
que les aseguraban el abastecimiento de agua y tierra, aptas para las actividades agrícolas. Ya, súper, Muchas gracias. súper. Vamos entonces a revisar la instrucción que dice cuáles de estas que están acá son falsos con respecto a lo que nos dio el compañero. Marco, disculpa, ¿podría apagar tu micrófono, por favor? Vale, Gracias. muchas gracias. Entonces vamos a leer ahora y necesito que ustedes me digan si es falsa o no la afirmación. ¿Ya? El espacio en el cual se asentaron las primeras civilizaciones no fue fundamental para su desarrollo. ¿Eso es verdadero o es falso con respecto al texto? Falso. Es falso, ¿ya? ¿Por qué es falso? ¿Por qué sería falso? Porque todas las primeras civilizaciones necesitan instalarse al lado de un río. Lo va a ver en el Éufrates, el Nilo, el Ebre, cualquiera de ellos necesitan el agua para instalarse. Exactamente, dice, el espacio fue muy importante, dice aquí arriba, aquí en esta parte. Entonces, si yo les digo que no fue fundamental, entonces es falso. Muy bien ahí el compañero. Vamos por la siguiente. Las primeras civilizaciones se localizaron alrededor de volcanes. Falso. 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 Bien, ¿quién me puede explicar por qué es falso? Porque instalarse alrededor de un volcán puede ser muy peligroso, ya que el pueblo o la civilización podría perecer. La gente de Por Pompeya lo culpa del sabe muy volcán. bien, ¿cierto? Claro. Pero ojo, hay un factor más importante. Marco, tu respuesta está perfecta, ningún problema. Sí, de hecho se Pero ojo, adelantó ahí a la pregunta. en el texto en ningún momento mencionan volcanes, Eso ¿cierto? también, importante. Sí. Si ustedes no saben el tema de los ríos, por ejemplo, lo importante que fueron, pueden decir, en ninguna parte dice volcanes, así que eso no puede ser. Claro. Eso, ¿Ya? justamente para que tengan ojo con esas cosas. Por eso les decía que es muy importante la comprensión de la instrucción y lo que se está leyendo, porque si no empiezan a hablar de volcanes y en ningún momento habla de volcanes, no van a ser. ¿Ya? Exacto. Eso. ¿Ya? Y la tercera, la ubicación que eligieron fue porque les aseguraba las condiciones para las actividades agrícolas. Verdadero. 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 Ya, entonces esa no tengo que marcarla, ¿cierto? Porque solamente estamos marcando las falsas. Eso es importante. ¿Ya? Entonces dice, lee el fragmento y marca donde aparezcan comentarios falsos respecto al texto leído. La única que no tienen que marcar es la que está abajo. ¿Ya? Vamos con la segunda pregunta. Y esto tiene que ver con civilizaciones. Esta es una pregunta que hicimos en el formulario, ¿ya? Y era de inferir de todo lo que habíamos leído. Entonces tenemos un montón de civilizaciones que hemos estudiado, ¿cierto? Hemos estudiado más unas que otras, pero por ejemplo, ya hay un montón de rasgos que están en el aire y que se hablaron en la clase. Entonces yo les voy a nombrar varias opciones y ustedes me tienen que decir cuáles son rasgos comunes o comparten entre los las distintas civilizaciones que se han analizado en clases anteriores, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo que todas obedecían a un mismo rey, ¿qué dicen ustedes? ¿Se comparte entre todas las civilizaciones o no? No, Bien ahí, porque recuerden que todas las civilizaciones tienen su sistema político independiente, con Claro, rey cada una independiente. tenía su rey quizás, pero no todas tenían un rey en común, ¿ya? profe, yo ¿Sí? creo que puede ser que todas se desarrollaban alrededor de importantes ríos. Exactamente, ¿ya? Exactamente. La idea igual es analizarlas todas, ¿ya? Pero esa es la correcta, efectivamente. Esto lo mencionamos en la lámina anterior y necesitamos que asocien ese concepto de que las civilizaciones antiguas ya necesitaban construirse cerca de ríos porque es un requisito básico tener agua dulce para beber, ¿cierto? Si a ustedes se les ocurre armar una ciudad en un pueblo desierto, en un lugar desierto, ¿qué van a necesitar? Alimento y agua y un lugar donde estar, ¿cierto? Un hogar. Alimento, agua y un lugar donde estar.
Entonces, y si no tienen agua cerca, no pueden tener nada, no pueden formar un lugar donde crecer porque necesitamos el agua, es algo básico, ¿ya? Entonces, efectivamente, alrededor de ríos fue donde proliferaron las primeras civilizaciones. Pero, por ejemplo, si yo les digo que todas tenían religiones monoteístas, ¿qué dicen ustedes? Si me decían que ya, esa es la verdadera, pero ¿por qué sería falso entonces que todas tenían religiones monoteístas? Primero, ¿saben lo que es ser monoteísta? ¿O lo que es una religión monoteísta? Sí. ¿Lo saben? Solo Dios. Un solo Dios, ¿cierto? Monoteísta. Para los que no saben, eso, las religiones monoteístas son las religiones que creen la existencia de un solo Dios, como el cristianismo o el Islam, que son religiones con un solo Dios, a diferencia de otras como el hinduismo, que creen en muchas deidades. ¿Ya? Los griegos, por ejemplo, tenían ¿cuántos dioses? Tenían un montón de dioses, ¿cierto? Los romanos. Entonces, esos no son monoteístas, son politeístas. ¿Ya? Si yo les digo que todas se ubicaban en Europa, ¿qué me dirían Falso. ustedes? Ya, ¿y por qué falso? Porque justamente en este periodo, y si yo reviso las civilizaciones que estamos estudiando, no se encuentran en Europa. Mesopotamia, Egipto, En Asia, India y ¿cierto? China. Asia, África, por ahí, en esos lugares están, ¿cierto? Y Medio Oriente, Asia, Como Muy dato, la India. Muy bien. esto es muy importante. Esta es una pregunta igual como clásica que le puede aparecer en los cuestionarios. Y como saben, la respuesta no es Europa, porque las primeras civilizaciones no se dieron en Europa, ¿ya? No, es muy importante que lo sepan, ¿ya? Muy Bien, bien. los datos que dijo don Carlos, Ah, excelente. súper, mansos datos. Ya, entonces dijimos que esta era la correcta, ¿cierto? Y todos tenemos claro por qué es importante el tema de los ríos con las civilizaciones, esa relación, ¿cierto? Es una palabra Sí, clave. Civilizaciones, primeras civilizaciones y ríos es una asociación clave. Dele, profe, vamos para la siguiente. Ninguna logró el desarrollo económico suficiente para sobrevivir. Yo creo que esa Falso. es falsa, ¿cierto? Porque proliferaron y crecieron y fueron muy grandes ciudades. ¿Ya? Siguiente pregunta. Todos se desarrollaron. Es la misma. Es la misma, no solamente que... Estaba corrigiéndolo, ¿ya? Veamos, este concepto tiene que ver con cuando nosotros estudiamos, ¿cierto?, la parte de la antigua Grecia. ¿Qué es una polis? ¿Alcanzan a ¿Se leer bien? acuerdan de eso? Perdón, el profe Emilio. ¿Sí? No, les quería preguntar si se acordaban de lo que era una polis. ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Quién más se acuerda? No sé, Evelyn, Richard, Catalina. ¿Se acuerdan de lo que era una polis? Era la ciudad griega, la polis. Las ciudades, ¿cierto? Así Sí. le decían los griegos a sus ciudades, una polis. Y que en general eran estados. Eso, muy Ciudades importante. estado. Sí, porque todavía no se juntaban como griegos, todavía no se No era consolidaban una como nación una- griega, ¿cierto? Correcto. Exactamente. Entonces Sí. eran ciudades, estados. Eran como países independientes de ellos, pero en realidad eran ciudades grandes, ¿no? Sí. ¿Ya? Ejemplo, Esparta, Atenas. Sí, Yo creo que excelente. le va a ir muy bien en este temario al compañero. Ya, pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un legado de la civilización griega? Y esto es súper importante que todos lo tengamos claro porque es pregunta de prueba. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un legado? ¿Qué es un legado? Algo que dejan para la posteridad, ¿ya? Algo que trascienda en el tiempo. ¿Qué cosa nos dejó Grecia, ¿cierto? Que nosotros todavía usamos, por ejemplo. Los Juegos Olímpicos. Ya, Sí, es una ojo, cosa, bien. pero Chiquillos, eso, ¿serían recuerden. gladiadores? Chiquillas, eso, justamente lo que le está diciendo el profe Emilio. Recuerden leer bien todas las preguntas y todas las alternativas, porque, por ejemplo, como dijeron por ahí, los Juegos Olímpicos sí son un legado, pero ¿existen luchas de gladiadores en la actualidad? No. No, De nada. Existe lucha greco-romana. Pero no lucha de Sí, gladiadores. pero no es lo mismo. Para nada.
No es lo mismo. Fil- Entonces esa filosofía. alternativa, si tiene una que es verdad, una que sí existe y la otra no existe, ¿será o no será la correcta? No, Ya, entonces Claro. esta no es, ¿ya? Esa no es, bien. Por esto. Es la La última. mitad está buena. Filosofía. Filosofía, matemática y democracia. Y Ya, democracia. antes, no nos adelantemos. El derecho y la república. Analicemos, sí, también, Analicemos, pero derecho y la analicemos. república. No, ¿en la actualidad tenemos un derecho y una república? sí, Sí, pero también. no son heredados Sí. por directo. ¿Sí? Pero ojo, entonces un legado. ¿Pero un legado de los griegos? No. ¿De El quién es? derecho sí, el derecho sí, pero la república es romana. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿El derecho y la república son legados griegos? No. ¿Alguien se atreve? No, Sí, ¿Alguien se atreve? ¿Cecilia? Uno sí, sí, el otro no. sí, ¿Cecilia? está ligado, sí. ¿Pero serán de los griegos? No de los romanos. de los romanos. Bien, excelente. Otra Ambos, trampita. ambos son de los romanos. Ambos son eso, ambos son legados, el derecho y la república, y ambos son legados, pero de los romanos, no de los griegos. Claro, no Es existe muy un derecho importante que lo griego. logremos identificar. Por ejemplo, democracia, derecho y teatro. ¿Será un legado No. romano? O sea, griego, perdón. Tampoco. ¿Por El qué? democracia sí, El derecho, teatro, como lo acaban de decir, no, y el teatro sí. Exacto, entonces Exactamente. tampoco son Este que porque está acá la está democracia sí no, es griega, el derecho es romano y el teatro es griego. griego. No es. La última, la filosofía, la matemática y la democracia. ¿Será un legado griego? Sí. Sí. Sí, Bien, profe. Súper. Esa era, ¿ya? súper. Ojo ahí. Chiquillos, tienen que, esto anótenlo por favor en sus cuadernos, anótenlo, Sí, para que lo asocien, para que nunca se le olvide. sí, porque El de legado prueba, romano de prueba. más importante, el legado romano más importante es el derecho y la república, ¿ya? Y el legado griego más importante son la filosofía, la matemática, la democracia. Matemáticas en realidad entendido como ciencias, Ciencia, o sea, más por que ejemplo, matemática, exacto. física, química, biología, filosofía, todo eso entendido como posibles matemáticas, pero en realidad son ciencias en general, ¿ya? Y la democracia, muy importante. Preguntas clásicas. ¿Saben lo que es prueba. democracia, cierto? Nombramos harto la democracia, pero ¿saben lo que es la democracia? Mantener la soberanía en las ciudades, en el pueblo. Por ahí Ya, va. es un poquito más simple que eso. ¿Sí? ¿Alguien más sabe lo que es la democracia? Ayer tuvimos una fiesta de la democracia, así que Claro, por un ejemplo, concepto que está muy en boga en este momento. El derecho de las personas. derecho, ya, pero derecho Por ahí, Derechos y deberes. más simple, chiquillas, chiquillos, la El democracia acto, es el una, acto de decidir. la democracia es una forma de gobierno en la cual las decisiones se eligen de manera popular, es decir, con voto de las personas. Es una forma de gobierno, eso es una democracia. Porque, por ejemplo, las dictaduras también son formas de gobierno, pero las dictaduras replican otras lógicas. No hay votaciones, están los congresos cerrados, no existe la libertad de expresión, pero también es una forma de gobierno. Y existen otras formas de gobierno, como por ejemplo las monarquías. En las monarquías, ¿quién gobierna? ¿La monarquía rey. tienen un presidente? Los reyes. Un La rey. monarquía Los gobierna reyes. un rey. monarquía de Exacto. reyes. Son Pues la conceptos. monarquía es una forma de gobierno. La democracia, por lo tanto, también es una forma de gobierno. La diferencia con la democracia, con las otras formas de gobierno, es que la democracia son los ciudadanos los que eligen a sus representantes. Y es una Exacto. forma de gobierno. O sea, cada 4 años elegimos un presidente, cada 4 años elegimos un alcalde o una alcaldesa, y así sucesivamente. Exactamente, eso es democracia, ¿ya? Así que la democracia que tenemos hoy día, entonces, es un legado de Grecia, importantísimo. Mira nomás, profe. Vamos Ya. con la siguiente. Espera, dame un segundito. Sí. Es que estoy viendo que nos queda poco tiempo y Sí. tratar de revisar todas las actividades que nos quedan todavía. A ver. Sí, pero Vamos mira, a yo ir creo que... un poco más rápido. Yo creo que nos podemos ir importante a la página 20, yo creo. O sea, la diapositiva 20, 2021. Ya, sí, esta es súper importante. Sí.
muy importante, ¿ya? Y lo que se toca de forma bastante resumida es un rasgo muy característico de la civilización romana, del estudio de la civilización romana, y tiene que ver con la separación desde el punto de vista de los regímenes políticos, ¿ya? Dentro de toda la historia. Según esto, Roma nació como una civilización con reyes, ¿ya? Una monarquía. Había alguien, ¿cierto?, que era el que tomaba todas las decisiones y tenía el poder militar y religioso. Ese era el rey, una monarquía rey. Tienen que asociar ese concepto, ¿ya? Un concepto que está asociado. Monarquía rey. Y esta es la fecha hasta cuando duró. Después de la monarquía, ¿cierto? Roma pasó como a ser una república. Ese también es un término. Somos la República de Chile, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que es la república? ¿O con qué concepto asocian república? Si les dicen la República de Chile, ¿qué cosa es? ¿La bandera? ¿En la tierra? ¿Qué cosa es la república? El país, el Estado, ¿Ya? ¿El Estado? ¿Con qué otra cosa más Pueblo, asocian el concepto de república? el pueblo, ¿Al Bien, pueblo? bien, vamos por ahí. ¿Ah? Vamos con la lluvia de ideas, va por ahí. Vamos, tenemos país, estado, pueblo, ¿qué más tenemos? democracia, Bien. Ya, sí, hay una parte, sí, ¿Qué más? pero una república puede ser democracia o puede ser otro tipo de gobierno. Ya, así que hay más conceptos. ¿Con qué asocian república? Chiquillo, chiquillo, me la hace una pregunta un poco más. Cuando usted, estamos el 18 de septiembre, y hacen la presentación y dicen el presidente de la República del país. ¿Por qué dicen presidente de la República y no dicen solamente presidente del país? ¿Alguien por, sabe? la- Por intuición, pregunta intuitiva nomás. No, no hay una respuesta correcta a esto. por las personas que habitan en el país. Pero nosotros nos dicen republicanos. Nosotros no somos personas republicanas. O sea, nos reconocemos como ciudadanos. No nos reconocemos como republicanos. ¿Será por el Senado que tiene? Eso, excelente. Va por Una ahí, ¿no? república, eso es. Una república es una forma de gobierno en el cual los poderes del Estado están divididos. Tenemos un poder judicial, tenemos que son los tribunales, tenemos un poder legislativo, que es el Congreso, y tenemos un poder ejecutivo, que es el gobierno. Eso es lo que define una república. ¿Por qué se plantea que en Roma existía la república? Porque gobernaba el Congreso a través de dos cónsules. Ya. Y estaba el ¿Ya? Senado también, el Senado. Eso, Senado, perdón, me confundí yo. Senado, no Congreso. Perdón, me rompí. Claro, los senadores. De ahí viene el término, de hecho, de los senadores. ¿Ya? Los senadores eran como las personas o los nobles, los que tenían como más poder, ¿cierto? Que tenían más dinero también, eran los patricios. ¿Ya? Los patricios eran las personas que eran los nobles y que conformaban este senado, que era como un consejo de gente sabia, por decirlo de alguna manera, o con más experiencia, y ellos aconsejaban a los cónsules en sus labores. ¿Ya? Después de esto, Roma pasó a ser un imperio. Un imperio. ¿Le suena el término imperio? Imperio, imperialismo, emperador. sí, ¿Cuál creen ustedes que puede ser, por ejemplo, la diferencia entre que Roma tuviese emperadores a que tuviese cónsules? En la República, Roma se establece como sí, como país, como nación, como Elegían, Estado, elegían ¿cierto? cónsules, Pero, ¿cierto? pero luego en la etapa del imperio empieza el expansionismo, donde estos mismos romanos empiezan a salir a conquistar otras regiones para poder así ir abasteciéndose de metales, riquezas, nuevos esclavos, porque los necesitaban también y un montón de cosas más.
Sí, tiene mucho que ver. De hecho, de ahí sale el término imperio. Es como que son muchas ciudades, muchos países, ¿cierto? Muchas culturas diferentes, como muy grandes, ¿cierto? Y imperios hay incluso muy actuales. O sea, hace muy poco se consideraba, por ejemplo, Inglaterra un imperio de Gran Bretaña porque tenía posesión Colonia. en múltiples lugares, ¿cierto? Tiene mucho que ver con el militarismo, exactamente. Pero hay otra diferencia, ¿ya? Hay otra diferencia que he dado por el punto de vista de quién es el que gobierna, de qué forma. En la República se elige el Senado, ¿cierto? El Senado, no todo el mundo, solo el Senado, elige a 2 cónsules, los elige, muy parecido a lo que hacemos hoy día, ¿ya? Pero el Senado lo hacía. Pero en el imperio hay una persona que tiene todo el poder, si quiere toma en cuenta el Senado y si no, no lo toma en cuenta, él manda todo, el poder religioso, administrativo, militar, ¿ya? Y tiene su descendencia después sigue siendo el emperador, como una línea de sucesión, ¿ya? Es muy parecido a la monarquía, muy similar. Solo que este tiene más carácter expansionista y militarista, ¿ya? Como lo mencionaba el compañero. Entonces, tenemos monarquía, república, imperio. Son las etapas políticas de Roma. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Y basado en lo que revisamos, la actividad que se equivocaron mucho cuando la hicimos, eso es lo que quiero repetir. Si yo les voy a leer un término y ustedes me van a decir cuál del lado es. Yo voy a leer esto y ustedes me dicen a cuál corresponde, ¿ya? Si yo les digo que es la clase social privilegiada cuyos miembros procedían de las familias, bueno, ahí se cortó un poco, pero era como de las familias más acomodadas de Roma. Clase Patricio. social privilegiada, los patricios, ¿cierto? Esos son los patricios, porque lo dijimos anteriormente, son como los nobles de Roma, ¿ya? Después, si yo les digo, forma de gobierno en la que el cargo de jefe de Estado se elige por votación. República. Alguien dijo República. También. Bien, muy bien. ¿Ya? República, que se elige el jefe de Estado. Soberano de una monarquía o un reino. Rey. Rey. Es el rey. Bien. Reino, rey. ¿Ya? Después, asamblea formada por los patricios, que dijimos que eran los privilegiados, los nobles, y que eran los encargados de asesorar al gobernante de turno. Cónsul. Ya, a ver, espérame. Dice Alguien dijo asamblea formada. Dice asamblea. Senado. el Senado. Bien, muy bien. Senado. ¿Ya? Los cónsules eran solo 2. ¿Ya? Así que ojo ahí. En la etapa de la República eran solo 2. Soberano de un imperio. Emperador. Imperio, Bien. emperador. ¿Ya? Imperator. De ahí viene el nombre. Imperator. Después, el último que nos queda. Magistrado de la antigua República Romana que ejercía la máxima autoridad y su mandato duraba 1 año. Cónsul. Cónsul. Esa es la que nos queda, ¿ya? Súper bien ahí. ¿Hay alguna duda acá con los conceptos? Es súper importante que lo sepan los compañeros. Ya, voy a ¿Alguna subir. duda, chiquillos? Profe, ¿podríamos avanzar a la 25 por la horita? Porque esa ya la Sí, preguntamos. estamos Legado de Roma. súper encima de la hora. Ya, me gustaría que durara más esto y que pudiéramos sacar todas las dudas, pero tenemos un tiempo muy acotado. Este mapa que está acá, ya, nos va a ser muy útil para asociar geográficamente dónde estaban ambas civilizaciones que hemos estudiado mucho. La civilización griega y la civilización romana, ¿ya? Los romanos, ¿cierto?, tienen su base en Italia. Son como capaces de saber dónde está Italia en el mapa si se lo entregan. ¿Se acuerdan de qué cosa tiene forma de la Italia? Una bota. Una bota, ¿cierto? Entonces, aquí hay como una bota. Entonces, esta sería, en esta parte del mapa fue donde se inició la civilización romana. Después finalmente era todo el mapa, ¿cierto? Pero acá se inició. Entonces, si hablamos de Roma, estamos hablando de este lugar en el espacio. Y por lo tanto, acá, en esta parte de acá, ¿cierto? Esta
como península que se ve cerca del mar Egeo, estaríamos entonces hablando de qué civilización? Grecia. De los griegos. Bien. Exactamente, los griegos estaban repartidos por acá. Esparta, por ejemplo, está aquí abajo, ¿cierto? Que hasta Creta, Atenas estaba por acá. No sé si logran reconocer lo que dice, pero la península de los Balcanes, o la península balcánica, es la península que se asocia con Grecia. Y la península itálica, como dice su nombre, se asocia con Italia. Con Ya. Roma, por lo tanto Roma, sí. Exactamente. Y para que sepan, ese mapa, ¿alguien sabe de qué representa ese mapa que está ahí? Por ejemplo, ¿qué sectores del mundo aparecen en ese mapa? ¿Lo logran reconocer? Parte de Europa, el Mediterráneo Parte de y Europa, que está aquí arriba, sí, el el mar Mediterráneo Mediterráneo, Eso, sí, este mapa y se el Medio conoce Oriente. como un el clásico Medio mapa del Oriente. mar Mediterráneo. Porque el mar Mediterráneo, con sus costas, baña tanto el sector de Europa, que está al norte de este mapa arriba, baña África. al sector de África, que está al Abajo. sur del mapa, y lo que se conoce como Medio Oriente o Cercano Oriente, que está al lado derecho del mapa. Exactamente. Que este sector en el que en este momento hay harto conflicto bélico, está Siria, por aquí cerca también está Acá está Israel, España. Palestina. Acá, por ejemplo, en la parte izquierda está España y Portugal, ahí donde dice península ibérica, como para que se Ibérica. ubiquen más o menos, ¿ya? Ya. Profe, eso. No, eso, porque pasemos a la última Ya. actividad, porque ya estamos en la hora y yo me tengo que ir a hacer clase al otro curso. Sí, la última actividad. Chiquilla, recuerden, por favor, anotar su nombre en la lista en el chat del curso, por favor. Ya, acá en el Meet está arriba el chat y escriben sus nombres quienes no se han inscrito en la lista, por favor. Yo tengo anotado 13 nombres y hay 19 personas conectadas, así que al menos hay 17 personas que están en clase. Así que quien no ha puesto su nombre, por favor, en la lista, lo Profe, haga. una consulta. ¿Cómo puedo colocar el nombre en la lista? Acá arriba, Mira, mire, acá en el video, eso, profe, sí, que lo estoy que está compartiendo pantalla. mira, si está viendo la pantalla, fíjese que acá arriba salen los participantes y ahí como un globito. Es cuadrado, un globito No escucha cuadrado. nada. Ahí, arriba, como está mostrando el profe, está al lado derecho, hay un monito que muestra personas, que muestra la cantidad de personas conectadas, Sí, y al lado hay un Ya. cuadrito. Usted aprieta ese cuadrito y se le va a abrir el Aquí. chat. Y ahí le Exacto. escribe. Porque yo y ahí tengo, usted escribe tengo abajo. una pelotita que tiene 3 puntos. ¿Esa? Ah, a Profe, ver, estoy en la espera, tiene lista. una pelotita que tiene 3 puntos. No, la que está al medio. Se dan cuenta que arriba tiene tres Profe, cositos. Tiene unas personas, un cuadrado, y al lado tiene esos 3 puntitos, que La son hora. un triángulo, un Profe, cuadrado y un círculo. El que está al medio. El que está al medio. El que tiene como una pestañita como si fuera un diálogo de cómic. Chat, claro, se llama chat. profe ¿Mensaje Miguel, de llamada? ¿Mensaje de la llamada o no? Es que aquí no me Mensaje, sale. sí, mensaje. El mensaje, sí. ¿O cuál es su nombre? Dígame su nombre, yo lo escribo acá, po. Marco González. Ah, aquí lo puedo cambiar. Ya, Ah, súper. ya. Marco profe, González. Sí. Matías está levantando la mano también. estoy en la lista. Yo, Dígalo, profe, Matías. ¿Cómo? estoy en la lista. Estoy igual manote, pero quiero asegurar que Matías, estoy en la sí. lista. A ver, Matías Pailahueque dice aquí. Sí. Ya, sí está. Bueno. Ya. Profe, mire, ahí mandé un mensaje. Ojalá que haya llegado. Marco González. Sí, Marco se ve. González, sí. Ya, gracias. Ya. Miguel, si tenéis que ir a la otra clase, yo termino la actividad de verdadero y falso. Ya. Sí, chiquillos, disculpen, yo me tengo que retirar porque tengo que ir a la otra clase. Agradezco mucho su participación. Los dejo con el profe Emilio, que maneja todo al revés y al derecho. Así que cualquier cosa le preguntan a él. Recuerden poner sus nombres. No sé si alguien más falta. Yo ya tengo todo anotado acá. Así que estaríamos. Y cualquier duda me pueden escribir por WhatsApp o le preguntan al profe Emilio, ¿ya? Yo les tengo que dejar porque tengo que hacer la otra clase el siguiente ciclo, ¿ya? Eso. Un gusto verles y que tengan muy buena semana. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. 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 Ya. Éxito, profe Emilio. Chao, profe. Está rapidito, chicos, porque ustedes también después tienen la otra clase, ¿ya? Así que para no atrasarlos, quiero que me vayan diciendo
que levanten, o ¿cómo se llama? Que abran su micrófono y me digan verdadero o falso, ¿ya? Si yo les digo que las ciudades del Imperio Romano recibían el nombre de polis, ¿qué me dicen ustedes? Verdadero. ¿Ya? ¿Alguien me dice algo distinto? Verdadero. Las ciudades del Imperio Romano recibían el nombre de polis. Poli no le decían a las ciudades griegas. Ha dado usted en el clavo. Las ciudades griegas se llamaban polis, no las ciudades romanas, ¿ya? Esa es una trampa. Tienen que leer muy bien y tener muy claro de qué se trata el concepto. Las polis son las ciudades-estado, como dijo el compañero, griegas, no romanas. ¿Ya? La historia política de Roma se divide en 3 periodos: monarquía, república e imperio. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero. ¿Ya? Es verdadero. Las primeras civilizaciones se establecieron alrededor de ríos. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. 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 Completamente verdadero, ¿cierto? Pero es una asociación que para efectos de historia ustedes tienen que tener, pero así. ¿Sí? Primeras civilizaciones, ríos. Están muy amarradas. ¿Ya? Si ahora yo les digo que la península en la cual se estableció la antigua civilización griega recibe el nombre de península itálica, ¿qué me dicen ustedes? Falso. Falso. Que es falso. Falso. ¿Ya? Falso. Falso. Porque ¿dónde estaba Grecia? En los Balcanes. Balcanes, algo así. La península La Balcánica. península de los Balcanes. Exactamente, muy bien. Muy bien. Uno de los mayores legados de la cultura romana fue el derecho. Verdadero. 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 Verdadero, es súper verdadero. Roma, derecho. Para la gente que estudia leyes, hay un ramo que se llama derecho romano, ¿no? O sea, es tan importante el derecho, la forma en que los romanos veían las leyes, ¿cierto? Que seguimos todavía estudiando. Y lo último, que quizás es algo de cultura general que no lo hemos hablado, pero para ver si ustedes lo saben, el español es una lengua que deriva del antiguo latín. ¿Eso es verdadero o es falso? El latín, por si no sabían, era la lengua que hablaban los romanos, ¿ya? Así es verdadero. Los romanos. Entonces, verdadero, ¿ya? Del latín derivan muchos idiomas. El francés, por ejemplo, ¿ya? El español, el portugués, ¿ya? Porque son lugares en donde Roma tuvo mucha presencia, por lo tanto, los idiomas, el que tenían los romanos se fundió con el localmente que estaban y aparecieron los idiomas, ¿ya? Uno de ellos es el español. Eso es para cultura general, para que sepan que hasta el lenguaje deriva de cierta manera de Roma. Eso, pues, chiquillos, los dejo para que vayan a la otra clase. Los felicito por la paciencia que han tenido para llegar hasta ahora, los invito a que sigan igual de videos, que se interesen, que estudien más con las de ustedes, ¿ya? Y que si tienen cualquier duda, se comuniquen con el equipo de profes que está a cargo de la asignatura, y les vamos a responder. Eso, pues, chicos, podemos hacer nota en la lista, que se anote, ¿ya? Y nos vemos en la próxima reunión. Que estén muy bien, que les vaya súper bien. Lenguaje. Vale, que les vaya súper bien. Sigan adelante nomás, un cafecito y Chao. ya se está estudiando. Chao, profe. Chao, que estén muy Hasta bien. luego, Chao, profe. Esté bien. buenas noches. Buenas.